sea templo de tu espíritu, que mi espíritu sienta tu calor, sea yo una santa habitación agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llenaste templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Que mi corazón sea templo de tu espíritu, que mi espíritu sienta tu calor, sea yo una santa habitación agradable a tu espíritu. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llenaste templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llenaste templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llenaste templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llenaste templo, Señor. Llenaste templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena otras vidas, Jesús. Te adoramos, gracias. Dios lo bendiga, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios en este momento por estar nuevamente juntos compartiendo la palabra. Quiero compartir en este momento la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6. La palabra del Señor nos habla de una historia acerca del pueblo de Israel que tenía problemas con el rey de Siria, y dice la palabra que allí tenía que haber guerra. Y bueno, allí vemos acerca del profeta, o del ejemplo de aquel profeta Eliseo, que revela los secretos de aquellos enemigos que querían sorprender al pueblo de Israel. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, consultando con sus siervos, dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por ese lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar el varón de Dios, y había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Aquí vemos esta historia tan importante, en la cual en este día puede servirnos nosotros como ejemplo acerca del profeta, acerca del pueblo del Señor y acerca de los enemigos que muchas veces existen, en la cual nosotros a veces ignoramos que hay enemigos, ignoramos de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Pero aquí lo importante aquí vemos acerca del pueblo de Dios, acerca de Eliseo, aquel varón de Dios,
aquel hombre que estaba en comunión con Dios en oración. Allí vemos que tiene una revelación acerca de los enemigos que venían en contra de Israel. Y allí dice la palabra que Eliseo manda ese mensaje al rey de Israel para que no pasara por aquel lugar. Allí estaba en la preparación, pero Dios le habla y le dice: no pases por ese lugar porque ahí están los sirios. El enemigo había preparado aquella emboscada o aquel momento para sorprender a Israel en ese lugar. Pero dice la palabra que aquel rey se obedeció la voz del profeta, obedeció la voz de Eliseo, que el mensaje que recibe de parte de Dios. Y qué bueno cuando nosotros entendemos cuando viene una palabra de parte del Señor, ¿no? Dios siempre a través de su palabra nos va a advertir, nos va a librar de cosas que nosotros muchas veces ignoramos. Aquí vemos acerca, ¿no?, de lo que puede pasar con nosotros, ¿no? Y entendemos aquí que Dios conoce todas las cosas y que Dios ve donde nosotros no vemos. Y como entendemos que muchas veces hay enemigos que se levantan en contra de nuestra vida. Y nosotros como iglesia o como hijos de Dios, ¿no? Y qué bueno poder entender, por solo ser hijos de Dios, tenemos enemistades con una fuerza contraria a la palabra de Dios. Pero lo importante es que Dios nos dejó su palabra, la Biblia nos enseña para nosotros siempre estar atentos a la palabra. Si nosotros permanecemos en esa comunión con la palabra del Señor, oímos su voz, entendemos o quizás escuchamos la palabra de un hijo de Dios o de un profeta o de un pastor o de alguien que nos está hablando, y qué bueno poder entender que esa palabra viene de parte del Señor. Y lo importante aquí es que el rey de Israel pudo escuchar la voz de lo que le estaban hablando, le estaban advirtiendo. En este día, ¿por qué no? Quizás Dios nos puede estar advirtiendo con esta palabra y Dios puede oír la oración o el pedido que usted está haciendo y que Dios lo está advirtiendo, que en este día que pueda oír la palabra y saber que Dios tiene poder para librarlo de sus enemigos. Y encontramos aquí que cuando ocurre esto, el rey de Israel obedece la voz del profeta, obedece el mensaje que recibe, y vemos que de esta manera el enemigo comienza a turbarse. El enemigo se da cuenta que Israel, quien había avisado, cuando seguimos viendo la palabra, es importante que usted medite en la palabra, y encontramos cómo el enemigo comienza a turbarse y comienza a buscar maneras de entender quién era aquel quien le daba la noticia al profeta para que supiera, ¿no? O a Israel para que supiera. Pero alguien le dice allí en aquel momento, le dice: no, Señor mío, si no hay alguien allí en Dotán hay un hombre en la cual Dios le revela los secretos, las cosas que tú haces a escondidas, que Dios le revela lo que tú haces. Y allí vemos que aquel rey se enoja, ¿no? Se enoja porque él se da cuenta que está descubierto todo lo que había planeado, y vemos que no puede lograr el objetivo. Y así pasa cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando como hijos de Dios vemos que Dios nos revela a través de su palabra, a través de personas, a través de que Dios nos puede hablar a nuestra vida y advertirnos por ciertos peligros. Y si Dios nos habla, y qué bueno que podamos ser obedientes, ¿no? Como hijos de Dios. Y aquí vemos que el rey de Siria se empieza a airarse, enojarse, y lo primero que hace es buscar maneras de cómo confrontar a ese enemigo, ¿no? que era Eliseo en aquel momento. Y dice la palabra que él manda a buscarlo muerto o vivo. Él quería la vida del profeta, la vida de Eliseo, pero allí estaba Dios con Eliseo. Qué bueno qué importante poder entender cuando somos hijos de Dios, ¿no?
como somos servidores del Señor, Dios siempre estará con nosotros. Pero tenemos este caso, ¿no?, acerca cuando el enemigo viene hacia a la búsqueda de Eliseo. Allí encontramos lo que ocurre, ¿no? Eliseo tenía su servidor, aquel siervo que le servía, ¿no? Y allí nos encontramos en el versículo 15 de este mismo capítulo, dice la palabra: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces el criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Aquí vemos algo muy importante que puede servir a nuestras vidas, ¿no? Allí vemos cuando el criado sale a mirar, encuentra esta sorpresa de su vida, ¿no? Sorpresa de que había ejército alrededor. La ciudad estaba sitiada a donde ellos estaban. Y aquel criado se sorprende y dice: Señor mío, ¿qué haremos? ¿No? ¿Cómo salimos de esto? ¿Y cuántas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones adversas, difíciles, en problemas o dificultades que nos puedan sorprender, ¿no? Como en este caso, cuando él ve aquella gran cantidad de gente a caballos, ejércitos preparados contra sus vidas, y él rápidamente se crea un cierto momento difícil de temor, de miedo, ¿no? Y qué tremendo cuando hay temores, cuando hay miedo, ¿no? Este criado o este servidor estaba temblando, su corazón desfallecía y no podía alcanzar a entender cómo podrían salir de esta situación. En este día quizás usted está allí del otro lado, y si Dios tiene esta palabra, y quizás usted necesita que Dios haga algo por usted, que en este día quizás tienes un problema o una dificultad, o a ti te está pasando cosas que quizás puedes preguntarte como este criado: ¿qué haremos? ¿Cómo salgo de esto? Y qué bueno que podamos orar a Dios. Y aquí aprendemos algo muy importante acerca del profeta, ¿no? Cuando ve al criado de esta manera, cuando lo ve a su servidor, alguien que le estaba con él, en la cual ambos se tenían que afrontar ese problema. Los dos podían estar en peligro, pero el profeta hace algo muy importante. El verso 16 dice: y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esta era una palabra de ánimo, de fortaleza. Y qué bueno que nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, que podamos siempre tener comunión y poder interesarnos por nuestros hermanos o por parte de nuestra familia. Aquí era importante para Eliseo que su criado o su servidor tuviera realmente sea libre de ese temor o de ese miedo, ¿no? Cuando uno tiene miedo o está atemorizado, ¿no? Está en un estado, ¿no?, que más bien está entregado al fracaso, a la derrota. Y aquí vemos que Eliseo hace algo muy importante, ¿no? Eliseo, dice la palabra, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos algo que se cumple la palabra que le dice el profeta a su criado. Le dice: más son los que están con nosotros, ¿no? Dios le pide que le abra los ojos, que el criado, para que pudiera superar ese gran problema que estaba viviendo. Quizá cuántas veces nosotros podemos encontrarnos en ciertas situaciones, y algo importante vemos que la oración, ¿no? La oración es tan importante. El profeta ora a Dios y le pide a Dios que le abriera los ojos para que él sea libre del temor, libre de ese miedo, de ese temblor que había en su vida. En este día, qué bueno que podamos orar a Dios, así como Dios le mostró a Eliseo
que no, los sirios estaban en aquel lugar. Dios le mostró a Eliseo que el enemigo tenía un plan para sorprenderlo. Sabe que los planes del enemigo siempre son para dañar nuestra vida, tiene planes de mal, planes de hacernos daño, pero cuando oramos a Dios, Dios nos da sabiduría o nos libra de eso en la cual nosotros no podemos alcanzar a ver por lo finito que somos nosotros, por lo tan incapaz de poder entender tantas cosas. Pero vemos el Dios que la cual servimos, un Dios infinito, un Dios maravilloso en la cual conoce todas las cosas, mucho más de lo que nosotros podemos alcanzar a ver o entender o conocer, ¿no? Y por eso es importante que podamos confiar en el Señor. En este día quiero orar por usted. Quiero orar por personas que están pasando situaciones y que el enemigo tiene planes de destrucción su vida, que el enemigo ha planeado para afectar su vida, su familia, pero en este día la palabra del Señor tiene poder. La palabra de Dios puede librarlo de todo plan oculto, escondido que el enemigo tenga contra su vida. Por eso, qué importante la oración, qué importante que todos podamos aprender a orar a Dios y pedirle a Dios que Dios tenga misericordia. En este día, esta palabra viene así como el profeta soltó esa profecía de lo que estaba pasando. En este día esta profecía viene para ti que estás ahí con esa necesidad. Dios te libera, Dios te sana, Dios opera ese milagro, esa bendición que tú estás esperando. La palabra de Dios siempre nos va a animar a que podamos seguir hacia adelante. Cuando Eliseo ora a Dios, Dios le abre los ojos del criado y luego él ve a su alrededor de Eliseo que había carros, que había ejércitos, pero de fuego. En este día la presencia de Dios, el fuego de Dios va a descender allí en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y allí vas a poder contemplar. Y aquí encontramos algo muy importante, ¿no? La palabra de Dios nos enseña de que el profeta revela acerca de los secretos del enemigo que tenía contra Israel, pero también luego vemos cómo Dios, ¿no?, nos enseña a través de la oración del profeta, cuando ora para que le abra los ojos. Aquí entendemos cómo Dios, ¿no?, cuando el enemigo se levanta, siempre nos va a dar sabiduría, nos va a abrir el entendimiento, nos va a hacer ver lo que no estábamos viendo para poder nosotros ser libres de aquel temor. Y aquí algo importante, ¿no? Aquí lo que Eliseo quería, que su criado no estuviera temblando, sino que tuviera fe, que pudiera entender que Dios estaba con ellos. ¿Sabe cuántas veces nos cuesta entender de que Dios puede librarme de este enemigo, de este problema? ¿Sabe que en este día vamos a orar? Dios va a abrir su entendimiento, Dios lo va a sacar de esa depresión, de esa angustia, de ese temor, de ese miedo, y Dios le va a dar esa victoria. En este tiempo en el cual estamos viviendo, donde tenemos tantas amenazas y cosas del enemigo, de esas cosas invisibles que nosotros no vemos, pero qué bueno que como hijos de Dios que podamos estar libres de temores, libres de miedo, libre de cosas que nos puedan amedrentar o desanimar o desalentar. Aquí vemos también el profeta nos enseña algo más. No solamente está diciendo que Dios nos libra de los enemigos ocultos, sino que también Dios nos abre el entendimiento para comprender su palabra, para entender su voluntad, porque somos hijos de Dios. Pero luego vemos cuando los enemigos vienen, ¿no? Eliseo hace una oración más, ¿no? Vemos cómo la oración de Eliseo va para cada cosa, para cada necesidad. Por eso qué bueno que podamos ser específicos cuando oremos a Dios y pedirle lo que en verdad lo que estamos necesitando. Aquí vemos cuando Eliseo se entera de que había guerra, ¿no? Él ora para poder pedirle a Dios una orientación sobre esta guerra que estaba habiendo, ¿no? Y allí Dios le muestra. Luego se encuentra con su criado sorprendido y asustado. Ora para que Dios le abra el entendimiento y para que sea libre de ese temor. Pero luego vemos que hace otra oración, ¿no? Cuando luego ve todo ese ejército, Eliseo vuelve a orar
Y dice así en el verso 18, dice: luego que los sirios descendieron, él oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí vemos cómo Eliseo ora para que le trajera una ceguera a aquellos enemigos y que quedaran confundidos, ¿no? Y luego, viendo en esa condición a estos enemigos, ¿no? Cegados, ahora que Dios le contesta la oración, este gran ejército, por más poderoso que era, ya no tenían fuerza ni poder para hacer. ¿Por qué? Porque la vista es tan importante. Y qué bueno como el enemigo, ¿no? Tenemos un ejemplo cuando el pueblo de Israel, dice la palabra, cuando salieron de Egipto, cuando el enemigo perseguía sus vidas, dice que Dios tenía una señal, ¿no? Cuando ellos se descansaban, cuando ellos se detenían, era porque la nube que iba delante de ellos se ponía a sus espaldas. Aquello en la cual para el pueblo de Israel era una guía. Para el pueblo de Israel la nube que los guiaba, para ellos era una bendición, era una protección. Cuando se ponía a las espaldas, dice que los enemigos se confundían y no podían prevalecer hacia a donde estaba el pueblo de Israel. Así también Dios en este tiempo, cuando nosotros oramos, Dios pone su mano, ¿no? Y la presencia de Dios no permite que el enemigo pueda avanzar, ¿no? Y luego vemos aquí también, nos sigue enseñando la palabra, dice: respondiendo dijo Eliseo: ¿no es este el camino de este que está en la ciudad? Seguidle, yo guiaré al hombre que buscan, a los guío a Samaria. Aquí vemos que Eliseo mismo les da dirección para otro lado, ¿no? Y allí vemos, ¿no?, que luego Eliseo le dice: cuando el rey de Israel hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Aquí vemos al rey aprovechando ahora ese momento. Aquellos que habían tenido guerra contra Israel, ahora él le pregunta al profeta: ¿qué haremos? ¿Lo matamos? Aprovechando ahora su ceguera. Y Dios allí vemos que le contesta la oración, y ahí vemos ¿no?, ese amor que manifiesta Dios a través de su palabra. Jesús dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y aquí vemos cómo nos enseña la palabra como hijo de Dios. No queremos el mal, aún aquellos pecadores que se portan mal, que quieren lo mal contra nosotros, pero dice la palabra que aquí Eliseo le perdonó la vida, le dijo cómo pudiera hacer esto, porque no, que eso estaban indefensos. Qué bueno saber que la batalla que tenemos no es nuestra, sino de Dios. Dios peleará por nosotros. Nosotros no necesitamos actuar como personas carnales, sino como hijos de Dios, conforme a la palabra del Señor. En este día, qué bueno que Dios nos enseña, nos da el amor, que no debemos tener enemigos que nos crean en nosotros enojo, ira o rencor, sino que debemos saber perdonar y poder saber que Dios nos dio mucho más de lo que no nosotros esperamos. Así que en este día, qué bueno que nos enseña la palabra, que podamos orar siempre para que Dios nos muestre y nos libre de los enemigos ocultos. Podamos orar cuando estamos confundidos. Podamos orar cuando vemos que el problema es grande, difícil, cuando tengo miedo, cuando estoy inseguro. Qué bueno que podamos orar también, ¿no?, para no hacer algo fuera de su palabra, fuera de su voluntad, ¿no? Aquí vemos cómo Dios lo libra, y vemos que en el corazón de Eliseo no había venganza, sino había amor. Y esto quiere Dios, que nosotros, que el amor de Dios siempre esté en nuestro corazón. Y para nosotros poder mantenernos en esa comunión con Dios, necesitamos la palabra profética, la palabra de Dios, la Biblia, en la cual nos enseña a caminar en su perfecta voluntad. En este día,
con esta palabra lo animo por usted que está ahí con quizás necesita orar a Dios para que Dios le muestre, para que Dios lo libre de enemigos. Necesita orar para que quizás Dios le saque ese temor, ese miedo, ese temblor que hay en su vida, que no sabe cómo salir de esto, qué le va a pasar mañana. Qué bueno que hoy podamos orar y que el amor de Dios pueda fluir en su corazón, que no guardemos rencor, no guardemos enojo, sino que, como dice la palabra del Señor, ¿no? En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice, ¿no?, que oremos con manos limpias, sin ira ni contienda. Levantemos manos hacia arriba, declarando la victoria, ¿no? Pero que en nuestro corazón no haya ira, no haya enojo, ¿no? Y esto nos enseña el gran amor de Dios que se manifiesta a través de sus hijos. Aquí Eliseo nos enseña este mensaje acerca cómo nosotros debemos conducirnos como hijos de Dios, y la palabra de Dios en la Biblia es nuestra guía, nuestro profeta, nuestra sabiduría. Todo lo que nosotros necesitamos tenemos a través de la revelación de la palabra del Señor. En este momento yo quiero orar y sé que Dios va a obrar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu necesidad. Te enseña esta palabra para nosotros conducirnos, para vivir en este tiempo, saber que hay muchos enemigos que se levantan, como la enfermedad, el problema, la dificultad. Cuántas enfermedades, cuántos problemas que se levantan, y qué bueno saber que Dios está con nosotros. Así como estaba con Eliseo, también está hoy con nosotros. Él pagó el precio en la cruz, Cristo por nosotros, para darnos la victoria. Por eso aprendamos de la palabra del Señor y apliquemos a nuestra vida. En este momento oramos por tu vida, por tu familia, por tu necesidad. Dios te libra hoy de enemigos ocultos, te quita el temor, el miedo, y te pone amor en tu corazón. 3 cosas importantes: que Dios nos libra de aquello que nosotros no podemos luchar con nuestra fuerza, sino con la gracia y el poder de Dios. Que en este día podamos levantar esas manos. Qué bueno que si sientes que tienes enojo, ira, que puedas sacar todo eso de tu corazón y ser limpio, y puedas levantar esa mano con toda libertad, sabiendo que el Señor te perdonó y que el Señor te ayuda a salir de ese enojo o de esa ira o de esa falta de perdón. No podemos orar en esa condición. Vamos a estar mal y no vamos a poder llegar con esa libertad en la presencia de Dios. Vamos a estar como este criado o como este servidor del profeta, con miedo y temblando y con un corazón no conforme a lo que Dios espera de nosotros. Por eso hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento extiende tu mano de poder sobre aquellas personas que están pasando quizás necesidades o problemas o dificultades. Quizás están pasando esa guerra espiritual o esa batalla y no saben, ignoran cómo el enemigo está planeando contra su vida. Pero en el nombre de Jesús, Señor, en este día, libra a aquellos enemigos que están acechando ese hogar, esa familia, ese matrimonio. En el poderoso nombre de Jesús, reprendemos todo enemigo oculto, Padre, todo enemigo invisible que está tratando de frenar nuestra bendición. En el nombre de Jesús, echamos fuera por el poder de tu palabra. Señor, libra a tus hijos de toda amenaza del enemigo. Señor, yo declaro bendición y fortaleza. Señor, aquellos que están con temores, con miedo, con inseguridades, con temblores, Señor, te pido que los libres por el poder de tu palabra, Señor. Padre, que en este día tú llenes nuestro corazón con ese amor, Señor. Que podamos tener sabiduría, podamos tener revelación, cómo afrontar, cómo seguir de aquí en adelante, Padre. Padre, yo los declaro bendecidos, fortalecidos, libres de toda amenaza, libres de temores, Señor. Danos la fortaleza, enséñanos cada día a amarte con todo nuestro corazón. Señor, gracias porque sé que tú lo has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y muy bien, hermanos, damos gracias a Dios.
una vez más de poder estar con todos ustedes compartiendo la palabra. Y bueno, somos de la Iglesia Red de Salvación, soy el pastor Adolfo Carrizo, en la cual les invita pronto seguramente a la iglesia aquí en Florencio Varela, donde estamos en la calle Blandengue 1579. Y bueno, ahí está la Iglesia Red de Salvación. Dios los bendiga, Dios los guarde y será hasta la próxima.